en investigación, me gustaría que jugáramos Kahoot para que fueran diálogos realmente, aparte que me gusta Kahoot, y que pues, escuchar su participación y además poder debatir un poco al respecto. Entonces, les dejo el link. En realidad, el objetivo no es ganar, sino más bien discutir un poco acerca de este primer acercamiento a la investigación cuantitativa. Específicamente me voy a abocar a la parte, obviamente, educativa y a lo mejor dar un par de tips acerca de la investigación específicamente en simulación. Entonces, si se pueden ir conectando, hay de dos opciones. Pueden utilizar su celular y escanear este código QR y los direcciona de forma automática a la aplicación de Kahoot. No necesariamente tienen que descargarla, no es, no es obligatorio. Y la otra opción es unirse a esta página y les va a pedir el pin del juego y el pin del juego está aquí. Eh, les voy a, les voy a copiar los numeritos en el chat para que se tengan a la mano. De todas maneras, si alguien no puede encender su micrófono y quiere participar, puede usar el chat, lo tengo aquí a la mano y voy a estar al pendiente todo el tiempo del chat. Si alguien se llega a desconectar y quiere volverse a conectar, siempre en la parte de hasta abajo va a estar tanto la página como el pin del juego y pueden desconectarse y conectarse todo el tiempo, no hay ningún problema. Entonces, si les parece bien, un minutito extra nada más para ver si su segundo dispositivo o pueden dividir la pantalla para conectarse a Kahoot y ya comenzamos. En lo mientras los que están conectados pueden cambiar su emoticón y ponerse accesorios y todo el rollo. Para eso de la aburrición. Perdona a todos, no les comenté, estos diálogos se graban, entonces, con su autorización, permítanme informarles que estamos grabando. Si alguien tiene algún inconveniente, por favor, me lo externa aquí en el chat. Y con la finalidad de que este video se pueda subir a través de Redecim y compartirlo para que llegue a más sitios, ¿no? Entonces, espero que no tengan ningún inconveniente. Gracias. Muy bien, entonces vamos, muchas gracias, bien. Vamos a comenzar y la primera pregunta tiene como diferentes opciones de preguntas. Entonces, la primera pregunta es, es decirles, este es el de acercamiento a investigación cuantitativa y la primera pregunta es, ¿qué tanto creen que saben acerca de la investigación cuantitativa? Es un control deslizante, entonces del lado izquierdo está el cero y del lado derecho está el 100, ¿no? Entonces hay pros y contras de ponerle que sé todo y de ponerle que no sé absolutamente nada, porque creo que todos sabemos un poco de. Igual si no se pudieron conectar a Kahoot y quieren utilizar el chat, con todo gusto los voy leyendo, ¿eh? Entonces, pues en realidad no hay realmente una respuesta pues correcta, ¿no? Es como qué tanto creemos que sabemos. Yo le había puesto aleatoriamente el número 20 como una respuesta correcta, pero en realidad
pues esto es como la percepción de uno, ¿no? Es de una forma medible y observable qué tanto creo yo que sea al respecto. Pero depende de qué, pues de la profundidad de, en la investigación cuantitativa yo sé leer un artículo o sé hacerla, ¿no? Entonces por ahí veo que pusieron 40, 60%, 70%, wow, está súper bien, ¿no? Entonces, en realidad el objetivo acá vamos a ver qué tanto sabemos, ¿no? Si nosotros vemos, pasamos de una creencia de lo que yo creo que sé a un número, ¿no? Y entonces estamos dispersos en varios momentos. Eh, ya que vemos que sabemos como algo de la investigación cuantitativa, el siguiente es acerca de qué es la investigación cuantitativa y a través de su Kahoot ustedes pueden ponerle o pueden escribir sus ideas. Pueden escribir dos ideas. El chiste es que escriban la palabra, después le pongan enviar y pueden escribir una segunda idea. Yo creo que es esto y le ponen enviar y ahorita vamos a ver a consensar un poco sobre qué creemos que es esta investigación cuantitativa, para ver si consensamos las ideas. Si no tienen más que una idea, la otra la pueden dejar como en blanco o ponerle un puntito para que les marque que ya mandaron su respuesta. Ok, entonces tenemos varias opciones. Entonces, vayamos viendo cómo se está construyendo. Ya tenemos varias ideas por acá. Una pregunta. Sí, Oye, me salí del celular porque tuve que contestar una llamada y no sé dónde se queda el Kahoot guardado. ¿Alguien no sabe? se, no se queda guardado. Habrá que volverse a meter aquí a kahoot.it y Ah, meter el ok, pin del juego que está aquí abajo. perfecto. Ah, ya entendí. Hecho. Gracias. Sí, es que, Ay, estoy viendo que así. Ay, pero sí, igual se pueden volver a conectar y no pasa nada. Y va a perfecto. haber como más preguntas. Ale, Eh, sí. Gracias. no, ¿de qué? Estoy viendo, si Tlali, si no te deja escribir, si quieres usa el chat. Vamos a ver si podemos hacerlo por ahí. No sé por qué no te deja escribir, pero ya vi que Klaus sí nos compartió, ¿no? Un proceso comparativo y medible. Entonces, vamos viendo. Entonces, vamos a tratar de ordenar un poco las ideas conforme lo que fueron escribiendo. Y vemos que, por ejemplo, empezaron a poner análisis de datos numéricos, medir o análisis de la información. Muy bien, obtener información, obtener datos que analizan, basada en la obtención de datos, está muy bien. La importancia de generalizar, es generalizar. Creo que ese es un muy buen dato del apartado cuantitativo y me voy a poner un segundo en esto para decir que la parte o la investigación cuantitativa está vista desde el paradigma positivista y, y parte del detalle del paradigma positivista es que su idea es generalizar, ¿no? Entonces, muy bien por el que puso esta idea. Es un tipo de investigación en la cual se utilizan datos numéricos y objetivos, seguramente quiso poner, muy bien. Estudia un fenómeno que no se puede cuantificar, suele ser subjetivo. Ok,
ok, ¿no? La subjetividad es difícil de eliminar, pero es cierto. Método científico, comparativo, calificar algo, resolver problemas, un puntito y pues números, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Qué les parece si ahora votamos por cuál creen que sea la más cercana a una definición de investigación cuantitativa? Entonces, les va a aparecer los colorcitos, por ejemplo, si creen que estos es como que lo mejor que define la investigación cuanti, o la azul, o la roja, o simplemente la palabra números, que es la verde. Déjenme, les habilito. ¿Cuál quieren votar? ¿Por esta que tenía muchas ideas? ¿O por cuál quieren votar? ¿Cuál creen que mejor defina la investigación? Citlali nos puso en el chat, estrategia de investigación que nos permite recopilar información y analizarla. Entonces, veamos, las que ganaron fueron en realidad con 4 análisis de datos numéricos. Creo que me gusta porque creo que si bien es cierto que lo utilizan los números, la parte cuantitativa, en un estudio de investigación en el cual se utilizan los datos numéricos y objetivos y trata de resolver problemas a partir de la medición. De Claudia Rivera fue la que mejor ganó. Muy bien, Clau. Creo que sí, yo también coincido con que es como de las mejores ideas sobre qué es la investigación cuantitativa, aunque en realidad si leemos diferentes autores nos hablan de diferentes cosas. La de América también creo que es una muy buena opción con 5 votos, que es una investigación en la cual se indican datos numéricos y objetivos y el análisis de los datos, ¿no? Si bien podría ser alguien estadista, ¿no? Creo que es una manera simple de ver a la parte cuantitativa. De las demás, eh, es un proceso comparativo y medible, creo que es cierto, pero es solamente parte de. Y por ahí alguien nos puso que obtener datos de lo que analizamos y es real, pero podría ser también de la parte quali, ¿no? O sea, estos datos, ¿qué son, no? Entonces, veamos qué nos dicen los autores al respecto, ¿no? Entonces, la investigación cuantitativa, como les decía, depende de los lentes que nos pongamos y en la guía de la AME nos comenta que es un abordaje metodológico que utiliza el paradigma positivista y que parte de la idea de que es una realidad objetiva, medible y que normalmente busca una causa-efecto, ¿no? Entonces, la idea de la investigación cuantitativa, a diferencia, por ejemplo, de la cualitativa que utiliza un paradigma más socioconstructivista, es buscar que ahí solamente existe una realidad y esa realidad se puede ver de forma objetiva y se puede medir. Y como se puede medir, normalmente se utilizan pues los números y con estos números permite hacer análisis. Dependiendo de su distribución, podremos hacer unos análisis u otros. El objetivo acá es pensar que ahorita nos tendríamos que poner estos lentes positivistas de decir, bueno, solamente hay una realidad, solamente se puede medir y podemos disminuir lo más posible la subjetividad, aunque ésta siempre va a existir, ¿no? Entonces, de la parte de la investigación cuantitativa tiene varios elementos, pero creo que de los más relevantes son el paradigma que utiliza, la etimología que utiliza, la ontología que utiliza, y porque de ahí parten los supuestos para poder hacer esta investigación cuantitativa. Hay una zona gris en la que entonces dice que podríamos utilizar otro tipo de paradigmas como el post-positivista o usar análisis bayesianos, etcétera, pero no nos vamos a meter hasta allá, más bien es un acercamiento para decir
qué es la investigación cuantitativa y cómo podría empezar a diseñarla para saber qué tipo de ayuda necesito cuando lo quiera realizar. Entonces, vámonos a la siguiente, que el objetivo de esta charla en realidad es que los pasos esenciales, que no necesariamente son en este orden, es que nosotros cuando nos acercamos hacia la investigación científica, normalmente definimos que tenemos un problema, revisamos la literatura al respecto, buscamos o generamos un marco teórico o nos apegamos a un marco teórico, construimos las hipótesis, como dijimos, efecto causa, y vemos el diseño del estudio. En esta plática, en este diálogo de investigación, me voy a centrar sobre todo en los diseños del estudio. Por eso está de otro colorcito. Y después de hacer el diseño, pues podemos ver la población, hacer el muestreo, ver las consideraciones éticas y hasta este momento ya nos podemos pasar a esta tercera columna, que es pues la recolección de datos, análisis de datos, la interpretación y la diseminación y utilización de esta investigación. El objetivo entonces sería, por ejemplo, que si nosotros tenemos un problema, yo no sé si puedo predecir que también le va a ir al estudiante en el transcurso de su carrera a partir de su examen que les hacen antes de ingresar a la facultad, ¿no? Entonces, voy a revisar si la literatura, a ver si alguien ha escrito al respecto, voy a ver en qué me baso que puedo predecir el transcurso educativo o académico de un estudiante y la hipótesis sería, entre mejor le va en el examen de ingreso, mejor le va a ir en su carrera, ¿no? Y puedo hacer un diseño de estudio para ver si, para comprobar que esta hipótesis es o no correcta. Vamos a ver los diseños del estudio y un par de ejemplos de cada uno. Entonces, uno de los diseños clásicos de la investigación cuantitativa es el diseño descriptivo, el experimental, el psicométrico y el diseño de instrumentos. Específicamente en la investigación cuantitativa en educación médica. Si ven, en realidad yo saqué por completo la parte clínica, por ejemplo, o la de las ciencias básicas. En realidad estamos metidos más en la parte de educación médica. Entonces, en los estudios descriptivos, describen un fenómeno y relacionamos conceptos y marcos conceptuales. ¿Cómo los relacionamos? Al describir un fenómeno, yo digo, tengo una tienda de libros, ¿no? ¿Cómo voy a relacionar los conceptos? ¿Cómo los voy a acomodar? ¿Los acomodo por orden alfabético o los acomodo por el título del orden alfabético, por el autor del orden alfabético? ¿Qué tal si los acomodo por colores? ¿O qué tal si los acomodo, dependiendo del marco conceptual, yo digo, puedo clasificarlo por temática, por colores, puedo clasificarlo por muchas maneras. Entonces mi marco conceptual me va a decir cómo voy a clasificarlo para describir el fenómeno, en este caso una librería. Entonces yo hago las observaciones y yo digo, bueno, voy a ver los colores para ver, primero tengo que ver que no sea daltónico, ¿no? Pero puedo hacerlo. Puedo ver, y esto se puede utilizar en auditorías o en valoraciones, en los diseños descriptivos. Pues los diseños descriptivos tienen algunas desventajas. Podrían seleccionar una de las ventajas del diseño descriptivo. Ok, en la palabra de diseño descriptivo sí justo busca describir, ¿no? Pero una de las ventajas es que puede comparar, ¿no? Generalizar es una de las grandes desventajas del diseño descriptivo
y que la conceptualización no es objetivo completamente. Voy a desmenuzar una por una, ¿vale? El objetivo del diseño descriptivo es justo describir, pero esa ventaja no es suficiente ventaja hoy por hoy en la educación médica y en la investigación. Si ustedes hacen un estudio descriptivo en la investigación en educación médica, es muy poco probable que los publiquen. Y esto es porque estos estudios descriptivos carecen de generalización. Entonces, rompen el supuesto o el primer supuesto que les platiqué acerca de el diseño de la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, el objetivo de describir no es suficiente para que pueda ser publicado. Pero es lo que sí podría ser publicado en este sentido en la educación médica es comparar. ¿Pero qué comparamos si yo les dije que solamente estaba describiendo un fenómeno? Bueno, pues yo podría decir, por ejemplo, voy a describir a la población de la facultad, específicamente a los de primer año, y voy a describir, por ejemplo, qué tanto tienen de habilidades de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo hago esta caracterización de la población y comparo con un modelo teórico que dice que estas características de la población pueden predecir que les vaya bien o no en una carrera de ciencias de la salud. Al yo compararlo, podría ser esto generalizable. Y por lo tanto, cuando los comparan con marcos teóricos o teorías específicas, un estudio descriptivo tiene muchas altas probabilidades de ser publicable. Esto pasa, insisto, solo en educación médica. Y para el que le puso de que un estudio descriptivo puede conceptualizar, no necesariamente para eso tendríamos que hacer un instrumento y cuando diseñamos ese instrumento para medir y hacer este diseño descriptivo, nosotros previamente ya lo conceptualizamos. Y quizás un estudio que mejor conceptualiza un fenómeno es una parte cualitativa o un estudio cualitativo que describe un fenómeno que busca conceptualizar fenómenos abstractos. Por ejemplo, cómo conceptualizo la empatía para poderla medir, ¿no? De esto que les acabo de decir del diseño descriptivo, ¿alguien quiere hacer un comentario o tiene alguna duda? Ah, denme un segundo, ¿eh? Ay, perdón. Me estaban diciendo entonces. Todo bien, todo bien. Yo escuché una desventaja, yo no escucho nada. Perdón, doctora Gris, es que me había apagado el micrófono, pero ya volví. Ok, entonces todo bien y una ventaja entonces es que una ventaja de los diseños descriptivos es que se puede comparar, ¿no? O sea, tampoco le hagan el feo, ¿no? Pueden ustedes describir a su población y comparar con un marco teórico y esto sí es altamente publicable. Entonces, vámonos con la siguiente. El siguiente tipo de diseño que les quiero platicar el día de hoy es el diseño experimental, ¿no? El diseño experimental, el primero podría ser, por ejemplo, casos y controles en el que ustedes manipulan una variable, ¿no? Yo puedo decir, ah, bueno, la variable que hace que alguien, sigamos con el ejemplo del éxito académico, ¿no? La variable que alguien tenga éxito académico es, por ejemplo, el nivel socioeconómico. Entonces,
Si yo puedo decir que el nivel socioeconómico es la variable independiente, puedo asignarlos a quienes tienen bajo, medio y alto nivel socioeconómico y compararlos, ¿no? El otro diseño puede ser una corte, que es medir el efecto de una intervención. Puede ser a lo largo del tiempo. En... no me escuchan? Eh, Sí se escucha, oh, sí se escucha, yo ah, sí te escucho. sí. Ah, Sí, gracias, bien. Se me hace que entonces Vini. Gracias, gracias. Se me hace que entonces era Vini. Ahorita si no le decimos. Em, Gracias, Ame. Entonces, el otro es el corte, ¿no? Medir el efecto de una intervención, ya sea que puede ser en un momento dado, entonces es transversal, o yo lo puedo seguir, ¿no? Longitudinal. Por ejemplo, estos estudios que hace la Secretaría de Salud en el tiempo, en donde mide, am, por ejemplo, la nutrición, ¿no? En la población de una forma aleatoria y lo mide a través del tiempo. O una correlación, ¿no? Voy a comparar el grupo, ¿no? Podría yo hacer, por ejemplo, una regresión el lineal múltiple en donde digo las características, sigamos con el ejemplo del éxito académico, las características de que yo sea de socioeconómico alto, además que yo tenga alto nivel de inglés y que yo tenga un lugar de estudio dedicado en mi casa, predice mejor que yo tenga éxito académico en el transcurso de la carrera, por ejemplo. Entonces, puedo comparar las estudiantes que cumplan estas características con los que no lo cumplen y puedo correlacionar que también o no tienen éxito académico. Y en este ejemplo que les pongo, por ejemplo, tengo estudiantes, los asigno de forma aleatoria, les hago X examen. Yo luego comparo, unos tienen simulación, otros tienen eh, educación tradicional y los vuelvo a medir. ¿Qué diseño de los tres que les acabo de platicar, cuál creen que sea? Ya sea en el chat o pueden abrir su micrófono, son libres. Les pongo las tres opciones. La uno, sí, claro, muy probablemente. Es muy genérico, sí, totalmente genérico. Entonces, qué otra cosa necesitaríamos para decir, bueno, pues yo creo que podría ser esta, ¿no? Este diseño. Podría ser de casos y controles, sí, totalmente. Necesitaríamos más datos, ¿no? Pero en un diseño genérico, yo podría decir, tengo a los estudiantes, podría ser de cohorte también. Tal vez, ¿no? Yo podría decir, tengo estudiantes, los asigno de forma aleatoria, les mido qué, ¿no? ¿Qué les puedo medir? Puedo medir su competencia de juicio clínico y después someterlos a un escenario de simulación y a una clase tradicional y después volverlos a medir para decir, hago comparar, ¿no? Y podríamos decir, en este estudio de casos y controles, yo creo que la simulación aumenta o no esto en la competencia de juicio clínico. Si bien depende mucho, mucho, mucho de qué detalles en este diseño hagan, las inferencias que podrían hacer. Y el problema en educación es que no necesariamente tenemos este control de todas las variables, ¿no? Tenemos muchos sesgos. Entonces, hacer inferencias desde un paradigma positivista, específicamente en educación o en las ciencias sociomédicas, es muy complejo y entonces este tipo de diseños experimentales tienen muchas ventajas y muchas desventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque éticamente podríamos decir, si ya sabemos que la simulación es mejor, ¿por qué a unos los vas a exponer a una enseñanza tradicional que ya está muy bien estudiado que no funciona, ¿no? Al menos para la competencia de juicio clínico. Entonces, veamos esta pregunta sobre el diseño. Ordena de mayor a menor evidencia en la investigación educativa. ¿Cree el que tiene mejor evidencia, que ustedes pueden hacer el mejor diseño y creen que tiene la mejor evidencia que puedan obtener? Entonces las inferencias serían, pues,
mejores, ¿no? O si leen un estudio, ustedes dicen, ah, bueno, yo confiaría más en este y menos en este, ¿no? ¿Cómo ven? Ya una vez que los ordenan, le tienen que poner enviar. Ok, ok, Arik, ¿cuál crees que es de estos representa el ensayo aleatorizado? Un corte transversal, seguramente, ¿no? Podrías hacer un corte transversal de la corte de estudiantes y hacer la aleatorización como lo pusiste en el ejemplo previo y sobre de ellos hacer el experimento o la maniobra. Ok, podría ser, podría ser. Em, depende mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que está así? O sea, ya que vi que la mayoría no los puso en este mismo orden, ¿por qué, por qué creen que, o qué orden le pusieron que ustedes dicen, no, yo creo que este tenía mejor evidencia, por ejemplo? Que yo creo que a varios se fueron con la que decía Arik, ¿no? Creo que un corte longitudinal o transversal podría tener mejor evidencia de lo que nos dices de casas y controles. ¿Cómo lo estaban entendiendo? ¿Cuál fue la respuesta correcta, Sam? Está ya puesta la respuesta correcta, o sea, la que yo propongo como respuesta correcta es este orden, pero veo que varios no la pusieron así, ¿no? Entonces, ¿cómo la estaban entendiendo? Creo que esa es la pregunta. Ah, ok, muchas gracias. No, sí, creo que yo lo coloqué de esa forma, por eso me quedé con la pregunta. Ah, ok. O sea, eres la única que decía ahí, verde. Ok. Ah, ok, entonces más o menos lo entendiste igual que yo. Pero los que no lo entendieron igual que yo, a lo mejor su perspectiva no es del todo incorrecta, o más bien les faltaron datos para decirlo, ¿no? O mi pregunta estaba mal hecha, no sé. Puede ser por el tamaño de la muestra, completamente de acuerdo, ¿no? Fernando tiene total razón, ¿no? O sea, si pensamos en casos y controles de estos clínicos donde agarraron 3 sujetos versus 6 sujetos, pues en ese caso una corte longitudinal seguramente tiene 1000 mayor evidencia, ¿no? Completamente de acuerdo, Fer, completamente de acuerdo. Entonces, ¿qué otra cosa, qué otra variable creen que les pasó por su mente para decir, no, o sea, la verdad es que este diseño creo que tiene mejor evidencia en la investigación educativa? Una ya nos las dijo Fer, creo que está súper bien. Tamaño de muestra. ¿Qué otra cosa creen que pudo hacer? Las implicaciones éticas, completamente de acuerdo. Entonces, las implicaciones éticas, el problema de hacer un caso y controles en investigación educativa era el que habíamos puesto previamente. Y la otra que podría ser es que para que realmente sea experimental, hacer la aleatorización tiene implicaciones éticas, ¿no? Como yo ya digo, ah, bueno, si ya están formados los grupos y X grupo está con X profesor, ¿no? La aleatorización es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, en la parte de diseños experimentales, yo ya no les puse la parte cuasi experimental, pero muchas veces cuando en educación tratamos de hacer estos diseño experimental porque tiene muy buena evidencia, los tratamos de aleatorizar, vemos que no tenemos que hay muchas implicaciones éticas, entonces esta lateralización no la hacemos totalmente, sino más bien decimos, los voy a asignar por grupos o por conveniencia o por bola de nieve o por cualquier tipo de muestreo que se imaginen. Y entonces esta lateralización ya no se cumple por completo y entonces lo que sucede es que su estudio se vuelve cuasi experimental, ¿no? Les recomiendo mucho que si van a seguir al respecto de una investigación educativa, utilicen la página de Equator Network. Se los pongo en el chat para que la puedan revisar. Y esa página lo que hace es ay, se lo mandé solo a Vianey. Lo que hace es recolectar todas las guías por consensos de expertos para reportar en su artículo o en su protocolo las cosas que necesitan según el diseño que elijan.
y hay uno específico para hacer estudios de casos y controles o ensayos aleatorizados en educación médica y te hace la pregunta de, bueno, ten en cuenta estas implicaciones educativas. Como este es, ay, muchas gracias, Ame. Justo ya nada más para que le den clic. Se los recomiendo un buen porque creo que cuando uno es novato en investigación educativa, te ayuda mucho a seguir una serie de pasos y no tener problemas al respecto. Vámonos con la que sigue. Y la otra forma de pensar en la investigación cuantitativa es hacer análisis psicométricos. Y de la guía de la AME que recomienda cómo pensarlo en educación, nos plantea dos, la validez y la segunda, ahorita se los platico, y la validez pensándolo como que hay validez de contenido, de criterio, de constructo y de apariencia. Entonces, la primera habla sobre las correlaciones entre las puntuaciones o desempeños y esta correlación con su teoría o constructo en particular, ¿no? Entonces, esa es acerca del face validity, ¿no? El otro es la concordancia entre los resultados de la prueba y otras mediciones, que es la de criterio. La representación del constructo de una prueba, que habla sobre el constructo. Y en simulación, la validez de contenido puede ser una prueba de que mi modelo de simulación, pienso a lo mejor en un escenario completo, ¿no? Es muy similar a la realidad. Entonces, en estudios de investigación educativa, para que nosotros hagamos un análisis psicométrico sobre una técnica de educativa, sobre una evaluación, sobre un instrumento, idealmente tenemos que cumplir o recolectar las evidencias de validez de estas cuatro. Son complejas, hay amenazas a la validez, esto es todo un rollo, ¿no? Yo solamente les estoy platicando en realidad por encimita, solo la natita de arriba, pero decirles que específicamente si lo hacen en simulación y ustedes solamente reportan la validez de constructo de un escenario de simulación, o a ustedes sí se los pueden publicar en una revista de simulación. Pero en cualquier otra cosa es muy poco probable. Los editores les dicen, me hace falta más evidencias de validez para decir que tu instrumento funciona. Entonces, esta validez de apariencia, perdónenme, la validez de apariencia quería decir, en simulación habla sobre la prueba de la realidad y quiere decir que mi modelo de simulación es aparenta la realidad. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, si pensáramos en una preguntita, ¿no? Que quiero determinar la concordancia entre el puntaje del examen profesional y la del ENARM, ahora que es semana de ENARM. Esto puede dar evidencia de validez sobre mi examen profesional de qué cosa. Ay, les puse muy poquito tiempo, perdón. Apachure la que sea, no, no es cierto. La que ustedes quieran, la que ustedes quieran. Ok, perdón, les di súper, no programé bien el Kahoot. Este, podría dar la de criterio, ¿no? Pero podría ser de otras cosas si lo pensamos diferente, ¿no? La concordancia entre un puntaje, yo digo, bueno, ¿con qué comparo el criterio con el que voy a pasar a los estudiantes, ¿no? Entonces, la asignatura de la que estoy a cargo, yo digo, el criterio de pase, yo puedo decir, es 7, ¿no? Oye, Sam, pero ¿con qué lo comparas, no? ¿Por qué no es 6, no? Porque la normativa dice 6, ¿no? Yo les puedo decir, no, ¿saben qué? Es 7 porque si yo lo comparo con otro instrumento que es mi gold standard, ¿no? Como en la clínica, entonces ese criterio sí tiene concordancia y por lo tanto da validez de criterio, específicamente el criterio. Entonces yo puedo decir, ¿qué tanta concordancia hay entre que yo saque en el examen profesional 9 y que en el ENARM saque 90, ¿no? Eso me puede dar validez de criterio de mi examen profesional. Eso funcionaría solo si el mundo fuera distinto. Pero lo que quiero decir es que si ustedes diseñan un instrumento y quieren dar evidencia de validez de criterio,
pueden hacer o determinar la concordancia de su puntaje con este otro instrumento que lo tiene. Entonces, Sam, una ah, pregunta. sí, ¿Por qué no serían otras, o sea, por qué no sería otra concordancia, por ejemplo, en el constructo o en el contenido? es correcto. O sea, yo creo que el problema sería que, por ejemplo, voy a poner el de constructo. El constructo del ENARM y del examen profesional son diferentes, ¿no? El examen profesional planteado aquí en la facultad dice que es lo mínimo indispensable que un médico tiene que saber para titularse, para que la facultad le otorgue el título, ¿no? Ese es el constructo o la premisa con la que está hecha, ¿no? La validez de constructo se hace en realidad em, la del constructo del examen profesional se hace diciendo, a ver, nosotros todos expertos en medicina general, en formar médicos cirujanos, ¿no? ¿Qué es cuál es la representación de ese constructo diciendo, esto es lo mínimo que debe de saber? Ah, ¿sabes qué, Sam? Lo mínimo que debe saber serían 20 preguntas de pedia, 20 de gineco, 20 de bla, 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 bla. Pero lo que nos puso Fer en el chat es justo el problema. La diferencia de la validez de constructo es que mi examen profesional yo sí sé qué quiere y lo que quiere es lo mínimo indispensable en médico general. Pero el constructo que mide el ENARM, nadie lo sabe, ¿no? A lo mejor en la CIFRUS alguien lo sabe, pero afuera es muy gris, ¿no? Nadie sabe, porque a veces ponen casos de cuántos dientes tiene un jabalí, ¿no? Ahorita es el meme del momento, ¿no? Entonces, no tienes razón, ¿no? O sea, espero que la CITU sepa cuál es el constructo. Entonces, no sé si que con esta explicación, Arik, pueda decirte por qué no la concordancia entre un constructo y otro. Tendría que haberles dicho, el objetivo del profesional es este y el del ENARM es este. Si Sí, 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 concuerdan, entonces sí tiene validez, ¿no? sí, sí, me quedó claro, tienes toda la razón. Digo, la verdad es que yo pensaría que uno está basado con los mismos parámetros que el otro, pero tienes toda la razón, no sabemos, ¿no? No Entonces, quién sabemos. sabe qué tanta concordancia de constructo exista. De acuerdo, de acuerdo. Sí, de todas maneras, o sea, yo les dije dos renglones, ¿no? Y esperaba que ya supieran validez. La verdad es que es bastante difícil, validez y amenazas a la validez y todo eso. Hay libros enteros. Y hay muchos marcos conceptuales. O sea, quiero decirles que el famoso en mi mente es Messi, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Hay muchos otros que en realidad si ustedes dicen, Sam, yo me puse los lentes de este marco conceptual para entender validez, hay algunos que dicen, ¿no? Cualquier validez es validez de constructo porque todas entran ahí. Y yo diría, bueno, sí, pero vamos a luchar un rato, ¿no? Entonces, no se claven demasiado. Lo que quería decirle en este acercamiento es decirles, ustedes si tienen un menú de investigación cuantitativa en educación y quiero hacer esto, bueno, vamos a meterlo, ¿va? La otra parte del psicométrico es entonces las características de reproducibilidad y de consistencia interna. Y que yo podría decir, mi instrumento tiene reproducibilidad porque cuando yo hice la primera vez y medí esto, la segunda vez que lo medí, volví a medir lo mismo. Entonces tiene una correlación en el test retest. Y la consistencia interna habla sobre la homogeneidad en relación entre los ítems de la prueba. O sea, están distribuidas homogéneamente, son consistentes. Esta es muy famosa. Entonces la siguiente pregunta que les quiero hacer es, ¿pueden seleccionar más de una? ¿Y se acuerdan como de qué pruebas de consistencia interna han escuchado por ahí? Hay una más famosa que otra, pero hay dos o más respuestas correctas.
Ah, súper bien. Esta es la más famosa, pero depende de su variable, ¿no? Si es nominal se usa Cooder, si tiene otra distribución puede ser Spearman Brown. Y específicamente la de Dickey-Furler en realidad es una prueba de estacionalidad para ver en una corte longitudinal, quitarle la parte de estacionalidad. Pero nada más era por ver, porque normalmente cuando hablan de consistencia interna hablamos de alfa de Cronbach, aunque no necesariamente siempre es la respuesta correcta. La última parte acerca de la parte cuantitativa es el diseño de instrumentos. En el diseño de instrumentos, yo les puedo decir que lo mínimo indispensable que hay que hacer es primero buscar en la literatura para saber si pues ya hay un instrumento al respecto, definir el objetivo de la investigación, decidir entonces qué contenido voy a utilizar, hacer o componer el instrumento, ¿no? Hacerle una prueba piloto para ver si realmente funciona, mejorarlo y utilizarlo, ¿no? Eh, el objetivo entonces de este diseño de instrumentos, si ustedes lo piensan así, pues ya no se ve tan cuantitativo, ¿no? O sea, ¿en qué momento, cómo se hace la investigación, cómo se hace, por ejemplo, la decisión del contenido, ¿no? ¿Hay un instrumento cuantitativo para decidir? Pues puede ser, ¿no? Pero también puede ser a lo mejor un consenso de expertos, ¿no? Y un consenso de expertos podría ser cuantitativo o podría ser no hay un instrumento, necesito hacer investigación cualitativa para definir eso. Entonces, yo lo que ay, se ve horrible mi imagen, pero esta imagen viene sacada de un artículo de la doctora Liz Hamoy, en donde habla que hay un modelo para desarrollar instrumentos y tiene un componente completamente mixto, ¿no? Lo primero es hacer esta parte cualitativa para definir el constructo, generar eh, generar el instrumento con la parte que yo ya les platiqué, los pasos que yo les platiqué, hacer el análisis psicométrico de mi instrumento y combinar e interpretar los resultados, que quiere decir, ya lo pude hacer, ya pude hacer el instrumento, es consistente, tiene evidencias de validez, estoy describiendo el fenómeno por esto y esto pasó a través del tiempo. Novatos o no han incursionado mucho en la investigación educativa, no se los recomiendo de primera vez. Acérquense a alguien, ¿no? Y díganle, oye, ¿qué onda? Si quiero hacer un instrumento, me interesa un buen, ayúdame, please, y seguramente lo van a poder desarrollar sin ningún problema. Pero es complejo, ¿no? Solamente lo pongo acá porque requiere de los otros diseños. ¿Y qué diseño cuantitativo utilizaron? Fíjense que estos cuates del Centro de Simulación de las Madrinas buscaron determinar si el uso de una barrera plástica afectaba el desempeño de la RCP avanzada en simulación y asignaron 7 equipos de 6 personas en forma aleatoria y midieron el aire expirado del simulador. Les faltan datos, pero... Ah, y otra vez le puse bien poquito tiempo. Bueno, pueden usar el chat de a ver qué le habían puesto. Eh, por la parte aleatoria, es un estudio que se publicó justo eh, en esta edición de la revista de la SSH y ellos dijeron, ahora con el COVID vamos a enseñar a ponerle, ay, no se ve nada, en la barrera plástica de la boca, ¿no? Al simulador y vamos a ver si afecta el desempeño en la simulación, ¿no? Y pues se dieron cuenta que obviamente no, ¿no? No afectaba nada, pero ellos ya generaron evidencia de que no pasa nada si les enseñas a ponerle una barrera plástica y evitar la propagación de virus, y entonces ya hay evidencia en simulación al respecto. El objetivo entonces otra vez de este acercamiento no era como enseñar investigación cuantitativa en 50 minutos, sino más bien decirles, hay varios diseños de investigación, podemos pensarlo de otra forma y no de estas 4 diseños que yo les dije, sino podríamos pensarlo a lo mejor como solo tengo un grupo y quiero hacer estadística descriptiva y por lo tanto mi diseño es descriptivo, o tengo una escala de medición y entonces podría ser un diseño experimental, ¿no? Y entonces ver qué tipo de variables tengo y entonces ver qué tipo de análisis voy a hacer, si estadística paramétrica o estadística no paramétrica. O tengo 2 o más grupos y entonces puedo hacer algo todavía también experimental
y hacer estadística descriptiva e inferencial. Entonces, la mayoría de los artículos ahora en investigación en educación sí piden que tenga un poco de estadística inferencial o al menos se compare entre algo y que digas qué tan significativo es o qué tantas inferencias puedes hacer a partir de esa comparación. Entonces, esta fue como un acercamiento breve, ¿no? De investigación cuantitativa y en realidad es un paso previo a lo mejor ya adentrarnos un poco más en los diálogos de investigación acerca de eh, diseños específicos, ya muestreo, ya más variables, ya nada ser tan chiquito, tan superficial como a lo mejor se los acabo de platicar, ya con más profundidad acerca de los detalles de la investigación. De, ¿sabes qué, Sam? Yo ya me animo a hacer algo como esto que nos platicaste y entonces a lo mejor va a haber un diálogo de investigación acerca de ese diseño con muchos más ejemplos y mucho más detalle. Solamente para ver el podio, antes de escuchar o pasar a la parte de las preguntas, 5 minutitos. Fer con lentes quedó en tercero, Claudia en el segundo y en el primer lugar quedó Chacachacán. Ame, muy bien, Ame. Entonces, después pasa por su paleta AME. Y dudas, comentarios, tenemos 6 minutitos. Sí, yo tengo una duda. Sí, adelante. Em, ¿Cómo definir el muestreo? ¿Qué tan conveniente dependiendo del estudio? Esa es una interrogante que me surge mucho cuando quiero plantear el tipo de estudio que se quiere realizar. ¿Cómo definir el muestreo? La nueva corriente dice que, por ejemplo, el tamaño de la muestra, de decir mi muestra es significativa para poder generalizar los datos en cualquier lugar, es súper compleja, porque en realidad esto no necesariamente es cierto, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender, uno, de la factibilidad, ¿no? De qué tipo de muestreo puedo utilizar, y otro es el diseño del estudio que quieran utilizar, ¿no? Entonces, muchas veces creo que en la investigación depende pues, del dinero y de la factibilidad. Entonces, definir el muestreo creo que depende de varias cosas. eh, y creo que de las dos principales que depende es de la factibilidad y del diseño del estudio. Ok, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Quedan 5 minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta directa para el doctor Samuel y si no, para hacer el cierre correspondiente de esta charla tan interesante cuyo objetivo fue ese, dejar la inquietud de este tipo de investigación cuantitativa. No tanto para hablar de investigación cuantitativa se requieren muchas horas. A veces, ¿verdad, San? Después de una maestría, un doctorado, se requiere más tiempo para poder comprender todos los tipos de estudios. Y de hecho, el objetivo es esto, que tuviéramos un acercamiento, que tuvieran inquietud y nuestros profesores también, que pueden desarrollar investigación y posteriormente en los diálogos vamos a ir viendo los tipos de diseño, vamos a ver muestreo también específicamente, y otros, o se va a ir desglosando toda la investigación cuantitativa. Entonces no se preocupen, vamos a ir de la mano poco a poco desarrollando estos temas. A alguien que tenga una pregunta y si no, para despedir a Sami. Ponen ahí en el chat el de cómo discernir entre los problemas para investigación, para hacer cuanti. Um, Hay un par de libros que recuerdo que justo tienen esta estructura, ¿no? Definamos un problema cuantitativo y definamos un problema cualitativo, ¿no? Y lo toman desde dos diferentes, ¿no? Creo que una es el paradigma que nosotros vamos a utilizar para pensar el problema y la otra sería que el tipo de problema sí depende para qué voy a utilizar, ¿no? Ahorita todo el mundo quiere hacer mixto, que creo que también es bien difícil, pero me parece que para discernir tendría que, depende del problema, ¿no? Si el problema es que no está cuantificada tu población y tienes el instrumento, pues claramente va a ser cuantitativo, ¿no?
Pero si tu fenómeno es muy particular, muy específico y en realidad tu problema no es un problema, digamos, público, así general, gigante, ¿no? Sino es un problema de tu lugar de trabajo, en tu centro educativo, creo que a lo mejor puedes empezar por algo quali, ¿no? O sea, creo que depende del problema, el tipo de investigación que vas a hacer. Digo, es una respuesta difícil. Y creo que ya, muchas gracias, doctora, doctora López, muchas gracias por sus palabras. Me lo mandó de forma directa, no lo ven los demás, pero gracias. Pues bueno, Sam, Entonces, te quiero despedirte y darte las gracias por estar aquí con nosotros. Obviamente, esto da para tener una secuencia de diálogos y esperemos que sean también atractivos. Esta videoconferencia, este video diálogo va a estar alojado en Redecin también para que si lo quieren volver a ver o quieren precisar algunos puntos. Muchísimas gracias a nombre de la doctora Laura Hernández, de la jefa del departamento. Sam, ya sabes que es un gusto tenerte aquí, que nos clarifiques las ideas en esto de la investigación cuantitativa. Sin más preámbulo, pues les agradezco su presencia, cerramos estos diálogos y nos vemos en la próxima charla.